Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión para analizar juntos todo lo que ha sido hoy noticia. Y vamos a empezar nuestro recorrido informativo por Italia. Por Italia porque allí Giorgia Meloni, la líder de Fratelli d'Italia, la nueva presidenta del Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Ministros, voy a rectificarme, lo digo esto porque ha pedido que así la traten como presidente del Consejo de Ministros, que es el cargo en Italia. Bueno, no como presidenta, ella lo hace pues para de algún modo pelear contra lo que es el lenguaje inclusivo de género, que ya saben, esto de llamar presidenta, jueza y tal. Bien, lo que dice Meloni es más importante que este pequeño detalle. Se le han subido todos encima, sobre todo fuera de Italia, con el rollo de que esto implica lo machista que es, el que ella quiera ser presidente y no presidenta. En fin, siendo que las reales academias de Italia y de España creen que los dos términos son correctos. Incluso es más neutro el de presidente que el de presidenta o el inexistente de presidento. Ya no me voy a extender sobre esto, que en materia de lingüistas. Giorgia Meloni, a lo que vamos, en el Parlamento, en el Congreso, en la Cámara de los Diputados italiana, ha dicho que su gobierno no pretende boicotear la Unión Europea, sino que se convierta en un organismo mucho más eficaz. Meloni ha ido pinchando todos y cada uno de los globos de los que estaban apostados esperando a criticarla por cosas como su falta de apoyo al pueblo ucraniano. Ella le ha llamado varias veces valeroso pueblo ucraniano y ha despejado esa incógnita diciendo que pueden seguir contando con Italia como defensor, como, en fin, firme gobierno que apoya la causa de Zelensky. También ha dicho que ella no ha sentido nunca simpatías por el totalitarismo, ni el ruso, ni el chino, ni siquiera por el fascismo que tanto tuvo que ver con llevar a Italia a la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que ha dicho Giorgia Meloni. Vamos a escucharla, uno de los fragmentos de su discurso ante los representantes del pueblo italiano. È un sentimento di emozione e di profondo rispetto. Vale ovviamente a maggior ragione oggi che mi rivolgo a voi in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedervi di esprimervi sulla fiducia a un governo da me guidato. Una grande responsabilità. Bueno, pues hasta aquí para que la escuchen en su salsa, como se explica, y su voz y sus gestos, que son cosas importantes siempre en un político. Vamos a ir al recorrido de lo que es la política española con una cosa interesante que formula Vox ante las cámaras. Vamos a ver si somos capaces de reabrir nuestras minas en un momento de necesidad energética y de materias minerales clave. Seguimos teniendo prohibido investigar si las tenemos y, desde luego, extraerlas. Eso ya está prohibidísimo. Quiero hablar de todo esto con don José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso y diputado por Asturias. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Nada, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Vamos a ver, ¿nos puede contar esta iniciativa en qué consiste y qué puede producir? Sí, vamos a ver. Sabemos que España tiene una serie de debilidades, toda la Unión Europea las tiene realmente, y es que tenemos carencia de algunos combustibles que son fundamentales o algunas fuentes de energía que son fundamentales para el desarrollo de la vida industrial y la vida social, la vida familiar de hoy en día. Pero hay algunos que sí los tenemos. Y lo que nosotros pedimos es que se puedan utilizar aquellos recursos de los que dispongamos, que se nos permita utilizarlos. Porque es importante que entiendan todos los que nos vean desde sus casas que la ley de cambio climático que ha aprobado este gobierno prohíbe siquiera explorar los hidrocarburos, la minería, los recursos minerales que España tenga. Prohíbe siquiera explorarlos. También prohíbe, por supuesto, explotarlos. Entonces, nuestra propuesta no es más que
que se nos permita utilizar aquellos recursos que tengamos, sean los que fueren. Que nos dicen que en España no hay gas, perfecto, bueno, no podremos utilizarlo, pero es que si lo hubiese, como parece que sí lo hay en toda la zona de Burgos, en la cuenca allí, en la zona de Canarias, deberíamos estar explotándolo y aprovechándolo en la medida de lo posible, siempre pensando en el bienestar de los españoles y en el mejor interés de los españoles. Bueno, entonces esta propuesta suya, ¿qué pasos debe seguir? ¿Esperan ustedes que se aúnen a ustedes a algún otro grupo parlamentario? Bueno, lo dudamos muchísimo. Es más, todos los grupos parlamentarios han manifestado ya, se han manifestado en contra. Es más, todos los grupos parlamentarios repiten la misma cantinela de no, el cambio climático. Todos están de acuerdo con estas prohibiciones, todos están de acuerdo con estas limitaciones. Entonces es muy poco probable que ningún grupo parlamentario se sume a esta iniciativa. Bueno, hablemos de otro asunto. Hoy se ha pronunciado la AIREF y la AIREF viene a confirmar lo dicho anteriormente por aquel directivo del Instituto Nacional de Estadística, Alfredo Cristóbal, que decía que, bueno, que el frenazo ya es un hecho en el tercer trimestre de este año, que estamos alrededor del 0% de crecimiento. Hoy la AIREF viene a decir que efectivamente que el frenazo ya está aquí, que el estancamiento se puede constatar, que va a aparecer en las cuentas del tercer trimestre que conoceremos en apenas un par de días y que luego viene el cuarto trimestre para el que auguran todavía un empeoramiento mayor. Así es que es simplemente una cuestión de tiempo que nos declaren oficialmente en recesión técnica. Esto tiene dos elementos clave políticamente hablando. Uno, contradice todas las expectativas de crecimiento del Ministerio de Economía. La AIREF dice que creceremos un 1,2%, la ministra Calviño que un 2,1%. Parece poca la diferencia, pero es del 100% la diferencia entre una cosa y la otra. Y además, esto cuestiona si de verdad los presupuestos no deberían ser devueltos porque están hechos sobre una base inadmisible, que es que el año que viene vamos a crecer un 2,1%, cosa que a la vista de las previsiones que hacen sobre los últimos trimestres del 2021 va a ser imposible que se mantenga lo que dice Nadia Calviño el año que viene. ¿Cómo lo ve? Bueno, lo vemos tal cual como lo acabas de describir, pero es que esto que confirma ahora la AIREF sobre los datos de crecimiento ya concretos de España no es novedad. En las comparecencias de la semana pasada en la Comisión de Presupuestos Generales del Estado del gobernador del Banco de España y de la presidenta de la AIREF, la sensación fue, no sé cómo decirlo, escalofriante. Calificaron las cuentas del gobierno de una absoluta ensoñación. Dijeron de forma literal que se basaban en expectativas excesivamente optimistas, inmotivadas, que en ningún caso se iban a cumplir los escenarios previstos para efectuar los presupuestos generales del Estado. En definitiva, la situación pinta crítica, la verdad, crítica, porque estamos metiéndonos en un escenario de gasto muy por encima de nuestras posibilidades. La deuda de España ya está en niveles récord. El déficit también está en niveles récord, si descontamos el año del encierro inconstitucional. En definitiva, pinta muy mal para España y para los españoles. Y el problema de todo, lo más grave, es que nos abalanzamos a esa situación de un descenso del consumo. En España, ya saben, suben los precios de la energía, lo cual repercute en definitiva en los precios de la cesta de la compra, repercute también en los precios del día a día y eso provoca una reducción del consumo que, unido al descenso del margen de beneficio de las empresas, puede provocar una reacción en cadena. Es básicamente lo que está diciendo la AIREF. El descenso que prevén ustedes, señores del Gobierno, no va a ser tal. O sea, el crecimiento no va a ser tal. Va a ser, como mucho, la mitad de lo que ustedes prevén. En definitiva, la situación puede ser muy grave. La situación puede ser de un colapso sensacional porque esto está minando la capacidad de compra de los hogares y al final, pues eso
no puede conducir a otra cosa que no sea un estancamiento de la demanda, un estancamiento del consumo que tenga funestas consecuencias para este gobierno, porque claro, vamos a ver, el problema ahora es que muchos prefieren creer a Nadia Calviño que creer a la IREF o al Banco de España o al señor ese del Instituto Nacional de Estadística que fue directo al grano. Pero eso, cuando la gente empiece a ver cómo les falta dinero para llegar a final de mes, al día 15 de cada mes, pues acabará produciendo, a pesar de que los sindicatos, como decía hoy Juan García Gallardo, estén pues alimentados por subvenciones, la verdad es que esto en las calles tiene que empeorar, a pesar de que gobierne un gobierno de izquierdas y todo lo que conlleva eso por delante. Europa no podemos contar con ella porque Europa ha relajado tanto las condiciones del déficit, de la deuda, de la aportación de fondos, etcétera, 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 que los presupuestos que presente España son el duodécimo de sus problemas en cualquier caso. Así Pero que bueno, sí. Javier, perdón, es que esto tenemos que entender, quien nos vea desde casa de nuevo, quienes nos escuchen, la inflación a la que nos enfrentamos, que es en parte la culpable de la escalada de precios no correspondida por un incremento salarial, porque no hay un beneficio empresarial por detrás que se pueda repartir, es decir, la mera escalada de precios, hago así la curva hacia arriba, eso provoca necesariamente una bajada del consumo. Y parte de esa escalada de precios está provocada por la inyección de fondos públicos que está llevando a cabo la Comisión Europea. Al final, esta es la clásica cuestión de la oferta monetaria. Si tú inyectas dinero artificialmente en una economía, al final el número de unidades para vender, el número de productos es el mismo, pero la cantidad de dinero se ha multiplicado, de tal forma que cada uno de esos productos vale ahora más dinero. Es decir, crecen los precios aunque no haya un crecimiento real de la economía. La política europea en los últimos meses es parcialmente culpable de esto. Los precios de la energía también lo son, la gestión del gobierno de dedicarse a las subvenciones y no reducir ni contener el gasto público para que haya más dinero disponible en la economía, eso tampoco beneficia. En definitiva, nos enfrentamos a una tormenta perfecta en la que todos los ingredientes que van añadiéndose avalan a ese crecimiento de precios y estancamiento de la economía. Sí, vamos a ver. Hoy hemos visto cómo Pedro Sánchez conseguía oparse a la presidencia de la Internacional Socialista. ¿Interpretas algo más allá de lo obvio, que es que está mejorando su perfil internacional? ¿Eso será con algún objetivo? Bueno, ya sabéis que existen rumores que dicen que Pedro Sánchez ve que el barco se hunde y trata de huir como haría una rata y colocarse en cualquier organismo internacional. Tiene sentido. ¿Este movimiento de la Internacional Socialista es un paso hacia ello? Es posible, aunque podría ser que simplemente fuese un premio de consolación, porque es cierto que la Internacional Socialista a día de hoy está absolutamente denostada, con un partido socialista en franco retroceso en todos los países de nuestro entorno, sin ir más lejos. En Francia ha prácticamente desaparecido el Partido Socialista, en Italia, que se ha quedado absolutamente fuera del gobierno. En definitiva, es muy difícil saberlo, pero bueno, Pedro Sánchez es un animal camaleónico, un superviviente nato, o sea que no podemos fiarnos de él. Don José María Figaredo, un placer enorme tenerte en el programa. Te agradezco mucho estos minutos, tus explicaciones y te deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias, Javier, y que sepas que, bueno, que estoy en estas porque acabamos de salir ahora de la Comisión de Energía, vamos, de Transición Ecológica, y con el tiempo un poco en los talones. Siguen en el dogma, ¿no? Don José María, bueno, siguen en el dogma. No pequéis, por favor, contra el dogma. Sí, siguen en el dogma. Las votaciones de hoy en la comisión han sido surrealistas. El PSOE ha pedido reducir la contaminación lumínica, una iniciativa absurda,
totalmente surrealista, que es excusa para prohibir e imponer nuevas tasas, cuando los ayuntamientos que más contaminación lumínica provocan están precisamente gobernados por el PSOE. En fin, la hipocresía, el dogmatismo y la absurdez elevados a la enésima potencia. Bueno, la última fue la de ayer, que decía Pedro Sánchez que, hombre, el coche eléctrico va a traer cientos de miles de empleos a España. Yo no sé si se ha asomado alguna vez a alguna cadena de montaje de coches eléctricos, pero sin ser un experto me parece que requieren 10 veces menos mano de obra que las cadenas de montaje de coches de motores convencionales. Pero bueno, es igual. Lo que se dice hoy, nadie te va a pedir cuentas mañana. Ese parece ser la divisa del presidente del Gobierno en estos momentos. Insisto, don José María, muchísimas gracias por sus opiniones. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Bueno, pues la cosa está que arde en lo económico. De verdad, de verdad, de verdad. No solo en España, pero a nosotros lo que nos interesa, lógicamente, es España. Hay que decir que en España también la cosa está absolutamente, bueno, pues que se aguanta con hilos. Por ejemplo, ¿sabían que han vuelto las colas del hambre? Las colas de gente que hace pues esas colas para ver si consigue unos alimentos que le sacan del circuito del hambre. Con una peculiaridad, el problema es generalizado y por lo tanto hoy, a diferencia de otros momentos, los armarios de los bancos de alimentos están pues no vacíos, pero no tan llenos como a nosotros nos gustaría. Esa es la razón por la que la situación se complica una enormidad. Hoy hemos querido salir un momento de la redacción para venirnos aquí hasta el Banco de Alimentos de Madrid, que el 25 de noviembre arranca la campaña de recogida de alimentos por Navidad. Una Navidad que se presenta bastante complicada y es que las colas del hambre han aumentado considerablemente con respecto a años anteriores y todo debido a la gran crisis económica que atraviesa España. Pero no solo eso, sino que además nos han querido contar que numerosas familias no pueden aportar alimentos este año debido a que tampoco tienen para comer. Por eso no hemos querido venir hasta el Banco de Alimentos para conocer la difícil situación que atraviesan las familias españolas. 3 crisis seguidas, sin tiempo ni medios para recuperarse y con una inflación galopante y unos precios de la energía disparados, la población pobre en España está creciendo cada vez más. A las llamadas colas del hambre nadie puede acostumbrarse, pero la realidad es que han vuelto, un hecho que ha obligado que entidades como el Banco de Alimentos trabajen día y noche para atender las miles de peticiones de ayuda, las cuales además no dejan de crecer. Después de 2 años y pico de pandemia, la COVID, que hizo aumentar de forma muy importante el número de personas que solicitaban ayuda, esperábamos que en 2022 la mejora de la situación sanitaria trajera aparejado también una mejora de una situación socioeconómica que hiciera que el número de personas bajara. Lamentablemente esto no ha pasado, porque aunque es verdad que se ha producido la mejora sanitaria, pues también ha habido una serie de circunstancias este año que todos conocemos, como es la subida de la cesta básica de alimentos de forma exagerada, la subida de la energía, y eso ha hecho que muchas familias y personas que estaban en el límite y no estaban aún pidiendo ayuda alimentaria han tenido que pasar esa raya y son las que están aumentando el número de personas que están solicitando ayuda. Una ayuda que cada vez se incrementa más y es que según el INE, el 21,7% de la población española está en riesgo de exclusión social, a lo que hay que añadir que 10 millones de personas viven con menos de 800 euros al mes. Pero a esta situación hay que sumar además la disminución de las aportaciones. Las donaciones han bajado de forma considerable en 2022. Por una parte, hay una parte de los ciudadanos que empiezan a tener dificultades económicas, dada la situación de carestía de la vida que estamos comentando. Y por otra parte, ha habido otras situaciones, otros sucesos en el año que han hecho que las donaciones se diversifiquen más. Ha venido el tema de la guerra de Ucrania, a los cuales muchos ciudadanos, lógicamente, han atendido a hacer sus aportaciones para esa causa, que era muy importante en ese momento. El banco depende mucho de la voluntad de la gente y claro, la gente pues se ve un poquito más apretada económicamente y pues nos está afectando. Pero ya digo, hace 9, 10 meses esto lo hubieseis visto muchísimo más lleno. Ahora el Banco de Alimentos prepara la gran recogida de alimentos para la Navidad, que este año se prevé complicada. Y actualmente lo que estamos pidiendo a los ciudadanos es que el que pueda y le apetezca se incorpore como voluntario a esta campaña
porque necesitamos 10.500 voluntarios en toda la Comunidad de Madrid y su ayuda es absolutamente imprescindible para que se pueda llegar al objetivo de poder conseguir los 3 millones de kilos de alimentos que tenemos fijados en esta campaña. Una gran labor la de entidades como el Banco de Alimentos de Madrid, que es imprescindible para que muchas familias consigan poco a poco y con ayuda salir adelante. Sin embargo, queda que los políticos arrimen el hombro y ayuden a reducir y combatir un riesgo de exclusión social que podría ser irreversible. Hoy nos hemos propuesto desnudar las mentiras del Gobierno a propósito de despenalizar el delito de sedición. Ya saben que es una exigencia de Esquerra, si no, no estaríamos hablando de ello. Pero vamos a hacerlo por partes. Desmenuzamos la primera y gran mentira, la más antigua, y luego en la mesa de análisis político desmenuzaremos la segunda y más reciente. Vamos entonces con la más antigua. Ayer pusieron como excusa tanto Sánchez como los independentistas de Esquerra Republicana que esto de reducir la pena por el delito de sedición nos deja lejos de Europa, porque verá usted, la legislación española es muy dura con el sedicioso, pobre sedicioso, ¿verdad? Pues eso es una mentira descomunal. 5 grandes países europeos tienen penas más altas que las españolas por el delito de sedición. Son más elevadas las penas por sedición en Alemania, en Francia, en Italia o en Bélgica. ¿Qué le parece? Incluso cuando el Supremo tumbó las alegaciones contra los indultos, el propio Tribunal Supremo Español decía que hay lugares donde el delito de sedición se castiga con la cadena perpetua, que no es el caso, ¿verdad? Bueno, pues de mentira en mentira hasta que los desenmascaremos de una vez por todas. La reforma del delito de sedición y el compromiso del presidente del gobierno. El jefe del Ejecutivo quiere reducir las penas por este crimen contra la nación y, según apunta, seguir el modelo de otros países europeos por este delito, algo que no tiene mucho sentido ya que las penas en Europa por traición a la nación son mucho más severas. Pongamos los siguientes ejemplos poniendo primero el de España. La pena mínima son de 4 años y el máximo de 15 años por este delito. En Alemania van desde un mínimo de 10 años a cadena perpetua. En Bélgica, el país donde huyeron los independentistas, el destruir o cambiar la forma de gobierno se castiga con penas de entre 20 a 30 años. Por otro lado, en Francia es directamente cadena perpetua y en el caso de Italia tienen una pena mínima de 12 años. Diferentes fuentes apuntan que esta rebaja de las penas impulsará que los fugados del proceso que faltan por juzgar tengan una entrada a España más sencilla. Que el propio gobierno conceda facilidades a personas que han estado en contra de la nación hará que el camino sea mucho más fácil para volver a cometer el delito, además de reducir el periodo de inhabilitación de los condenados y los indultados, es decir, cabe la posibilidad que vuelvan a la política. A la que más beneficiaría esta rebaja es a Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, acusada por sedición y fugada a Suiza. A diferencia de sus socios, esta solamente fue acusada por sedición, por lo que el juez está pensando en penas de hasta 4 años únicamente. El grupo parlamentario Vox denuncia que el Ejecutivo quiere alentar otro golpe de Estado si esto sucede. Para conseguir la aprobación de los presupuestos generales del Estado por parte de Esquerra Republicana, que va a cambiar el Código Penal para bajar las penas del delito de sedición. Le está diciendo, venga, cometete el delito de sedición otra vez, hombre. A la espera estamos de qué va a ocurrir. Los presupuestos están a la orden de ser aprobados y Sánchez sigue favoreciendo a separatistas y a los simpatizantes de ETA. Nos vamos a ir a publicidad, pero es el momento en el que yo les recuerde la utilidad para ambos, para nosotros y para ustedes que nos ven, que nos siguen, que comparten con nosotros valores, ideas, el espíritu de la libertad. Pues que nos ayuden a crecer, que se integren en el Club de Amigos del Toro Televisión para hacernos más fuertes y para que podamos defender mejor esas ideas que compartimos. Además, en el Club de Amigos, se lo digo siempre, están organizando actos de carácter cultural. Por ejemplo, la cena que el Club de Amigos organiza en Barcelona para el próximo viernes 11 de noviembre. En ella participaremos Julia Ariza, José Javier Esparza y yo mismo. Y además de esta cena, que va a ser un éxito, estoy seguro, tenemos ya a su disposición Lotería de Navidad para que, si nos toca, compartan con nosotros
la lotería del toro, con un decimillo siempre viene bien, ¿verdad? ¿Cómo hacerse con ella? ¿Cómo apuntarse a la cena en Barcelona o a cualquiera de los actos del Club de Amigos? Pues muy sencillo, 91 616 2464, y si no les cogen será porque tienen las líneas ocupadas. Hagan el favor, dejen un mensaje y les devolverán enseguida llamada para que resolver su interés a la hora de cualquiera de los actos del club. Nos vamos a publicidad. Bueno, pues otra pillada de los socialistas. Les hemos hablado reiteradamente de que la ley trans está produciendo trincheras entre Unidas Podemos y el PSOE. También les hemos hablado de otras trincheras que hay dentro del PSOE que enfrentan a gente del mismo partido, a socialistas de uno y de otro pelaje, en materia de ley trans. La última de esos enfrentamientos ha sido el que mantienen Zapatero y José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente, y Carmen Calvo, la exvicepresidenta de Sánchez, que se está quedando bastante sola. La ratificación de que efectivamente las aguas bajan divididas y hay bronca dentro del PSOE por esta materia es que han pedido prorrogar una semana más hasta que se celebre la votación de la ley trans. ¿Para qué? Para presentar algunas enmiendas que hagan más digerible lo que en su día pactaron con Unidas Podemos. Vean. Zapatero desataba este lunes la polémica. Un debate generacional. Nadie cuestiona el mérito que la generación de Carmen Calvo y de otras feministas ha hecho la aportación de España, incluso con mi gobierno, ¿no? Y las reacciones no se han hecho esperar. La exvicepresidenta Carmen Calvo no ha dudado en cargar contra el expresidente del gobierno. No hay un feminismo histórico igual que no hay un socialismo histórico. El feminismo es el tronco de la democracia ahora mismo, mucho más profundo y mucho más complicado que las simples cuestiones que pasan evidentemente en los relevos generacionales. Ojalá fuera simplemente eso. Y con ello ambos han dejado latente que la brecha en el seno del socialismo a cuenta de la ley trans es cada vez más grande, pero también su distancia con sus socios del Ejecutivo. Podemos agoniza. ¿Qué pasaría si mañana el PSOE prorroga el plazo de enmiendas? Pues que la gente trans en España sufriría discriminación más intensamente durante más tiempo. Por lo tanto, yo respeto los debates que pueda haber en el seno de otros partidos, pero los diputados estamos aquí para proteger los derechos humanos de la gente y en particular de las personas trans. Y espera aún a ver la luz antes de que finalice el año a la ley estrella de la ministra Montero. El Partido Socialista sigue enzarzado en sus disputas internas e intenta apurar ahora los tiempos para dar por concluido el debate. Y amplía una semana más el plazo de enmiendas para que los grupos presenten sus propuestas. La semana pasada los de Sánchez adelantaban que no tocarían el punto que atañe a la autodeterminación de género, precisamente lo que era innegociable para la ministra Montero. Me temo que ahí tenemos otro frente. Toda la semana que viene va a ser frente a la ley trans porque están las posiciones muy encendidas. Bueno, y de aquí nos vamos a ir a Mallorca. ¿Por qué? Pues porque en Mallorca se han producido un aluvión de multas de hasta 60.000 euros contra jóvenes por participar en botellones durante la pandemia. Vamos a ver. Muchas de las personas que decidieron pasar sus vacaciones de verano el año pasado en Baleares puede que se hayan encontrado estas semanas con una desagradable sorpresa. Una multa de más de 60.000 euros. 1 año y 3 meses después, más de 200 personas han recibido una abusiva multa por presuntamente participar en un botellón en la playa en plena pandemia. Pero según fuentes consultadas, muchos de los afectados ni siquiera participaron en el botellón. La playa del famoso chiringuito Beso Beach fue el foco de concentración de los jóvenes, en un momento donde las discotecas estaban cerradas, pero el uso de la mascarilla en exteriores no era obligatorio. La tasa de ocupación hospitalaria por COVID era del 10,45% y en las UCIs del 22,38%. Y el alto tribunal ya había declarado inconstitucional los reales decretos de la pandemia. El 30 de julio la policía local puso un control en el parking cercano a la playa y al chiringuito y comenzó a pedir el DNI a todas las personas que salían de la playa de forma aleatoria.
Según las mismas fuentes, en ningún momento los agentes les preguntaron si formaban parte o no del grupo del botellón. Tan solo se limitaron a decir que tenían que levantar el acta de lo que estaba ocurriendo y que su requerimiento no suponía la imposición de ninguna multa. Una media verdad. Con el acta levantada, el gobierno de Baleares es el que ha decidido denunciar a los jóvenes. La consejera de Presidencia del Gobierno, Mercedes Garrido, ha defendido las multas. A día de hoy puede parecer una multa exagerada, pero hay que ver lo que estaba pasando entonces, el pasado verano, y es que las islas estaban en máxima alerta sanitaria, con hospitales llenos y con la población sin vacunar. Siendo una infracción grave, la horquilla de la multa impuesta a estos participantes es la menor, ya que está estipulada en la normativa entre los 60.000 euros y los 600.000 euros. Lo más sorprendente es que se haya calificado la infracción como muy grave, una condición que permite notificar las sanciones impuestas dentro del plazo de los 3 años exigible, y que se use este calificativo como una forma de justificar por parte del gobierno balear que se ha impuesto la cuantía más leve de la sanción. Teniendo en cuenta que en el delito de robo o hurto, la pena de multa a pagar en los rangos en los que se puede pronunciar el juez son un mínimo de 2 euros diarios y un máximo de 400 euros diarios. Los afectados tienen 15 días hábiles para presentar alegaciones. De momento, el Gobierno ya ha anunciado que con la medida pretende aumentar el presupuesto en más de 14 millones de euros. Echemos ahora un vistazo a cómo está el asunto de la energía. Ya saben que ayer tuvimos un subidón de un 50% en el precio del megavatio hora en términos de la subasta mayorista. Hoy hemos bajado un poquitín tan solo. Y la subasta mayorista se queda en 106,66 euros megavatio hora. Mañana volvemos a subir, volvemos a donde estábamos ayer, poco más o menos. La subasta mayorista intercambiará un megavatio hora por 108 euros con 62 céntimos. Así es que dicen que los precios del gas han bajado, que los precios al contado estaban incluso ayer 2 horas en negativo. Hoy dicen que los precios del gas a futuros también han tenido momentos críticos a la baja, pero esto misteriosamente no se contagia al precio de la energía eléctrica, que continuamos pagando demasiado caro. Y bien lo saben, por ejemplo, ayer que se manifestaban los trabajadores de los cuidados íntimos, peluquerías, en fin, esteticiens, todos estos negocios que dependen mucho de los costes energéticos que tienen. Y mientras tanto, nuestra responsable de transición ecológica, la ministra que tiene el mando en materia energética, Teresa Ribera, en sus elucubraciones. Esta vez la elucubración se llama hidrógeno renovable y dice que no tenemos que perder el tren. No queremos perder el tren, claro que no. Ahora, háblenos de realidades tangibles, no de hipótesis en el aire, porque nos va a costar entenderla. Para nosotros es fundamental que empiece a haber una regulación concreta. No queremos perder la carrera del hidrógeno renovable, no queremos que los inversores piensen que en ausencia de un marco claro prefieren invertir en otros países. Europa está llamada a ser un actor relevante en la energía del hidrógeno y, por tanto, queremos que la Comisión avance a un ritmo acelerado, anticipando lo que resulte necesario para en 2030 estar plenamente operativos. Pues usted tiene la llave de legislar lo que crea oportuno para España y para que prospere aquí. Nada nos alegrará más el hidrógeno verde. Supongo que es del que habla, o ahora debemos llamarle hidrógeno renovable. Jesús, qué lío. En esto, señora ministra Ribera, hay que recordarle que lo único que tenemos, y está cogido con alfileres, es un preacuerdo con Portugal y con Francia para llevar hidrógeno verde por un tubo bajo el mar desde Barcelona hasta Marsella. Todavía está por ser patentada la válvula que permita que no fugue ese hidrógeno verde cuando se va a transportar más de 300 kilómetros bajo el mar. El tubo está más o menos en la cabeza de los ingenieros. Se trata de un tubo que dentro tenga un acero que permita que no fugue el hidrógeno por ahí. Pero ¿y las válvulas, las que conectan un tubo con otro? Esas no, nadie las tiene. Están por ser creadas y ya la moto nos la tenemos en casa mientras vemos los informativos de televisión. La moto del vendemotos de
Pedro Sánchez con la chistera. Fue a convencer a Macron de la conveniencia del gasoducto por tierra hacia el norte de Francia, el llamado MidCat. Macron le dijo que ni hablar, que se podía ir olvidando. Bueno, vale. Ah, pero no hay problema, que aquí tengo la octava maravilla. Saca el conejo de la chistera y ahora nos presenta el hidroducto. El hidroducto que, en fin, que no sabemos ni por dónde va a ir, que construirlo, bueno, si se pone uno con toda la intensidad de la que son capaces España, Francia y Portugal, puede que estuviera listo en 6 años. La inversión, todos los consultados dicen que sería una barbaridad, que haría que pues ese proyecto fuera inviable. Han quedado citados con Macron para verse en diciembre, sí, y será Monsieur le Président de la République el que le diga a Pedro Sánchez que no es posible, que eso es muy caro, Pedro, y además hay inconvenientes que hacen pensar que no es fácil que eso se pueda llegar a tener en algún momento de los próximos años. Bueno, pero nada, aquí estamos todos en no perder el tren del hidrógeno renovable. Bien, bueno, de trenes quería yo hablarles porque hoy se ha reanudado en Santiago, muy cerca de donde tuvo lugar el accidente del Albia, el mismo juicio. Se ha reanudado después de una pausa. Hoy ha intervenido el policía que instruyó pues, las primeras diligencias de investigación policial del accidente. ¿Y qué ha contado este oficial de la policía? Pues en primer lugar ha contado que el maquinista no paraba de repetir la he jodido, la he jodido, la he jodido. Y en segundo lugar, que a él le negaron que el maquinista fuera manteniendo una conversación a través de su móvil, cosa que luego en el desarrollo de la investigación judicial ha quedado más que probada. Bueno, vamos a escuchar a este policía que ha intervenido hoy como testigo en la causa abierta por el accidente. Lo primero que le pregunto es qué ha pasado y me dice, bueno, lo dice en literal, dice, la he jodido, no me lo repite 2 o 3 veces. Digo, ¿pero por qué? Dice, no, es que venía a 190 kilómetros por hora. Entonces, muy nervioso, ya me empieza a preguntar, ¿hay algún herido? ¿Hay algún herido? Y como lo veo que está muy, muy nervioso, le digo, tranquilo, no pasa nada, no te preocupes. Y me responde, ¿cómo no voy a estar preocupado? Bueno, que posiblemente haya personas heridas. Vaya con este juicio, es horrible. Vamos a irnos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Bueno, pues son las 8:12 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Y hoy lo hacemos con 2 invitados que les presento a continuación. Don Carlos Segura, secretario de Transportes del Partido Popular en Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Javier. Muchas gracias. Don Manuel Pino, eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bienvenido también. Encantado y por ser veterano no dejo de saludar. Hay que saludar siempre. Con el mismo entusiasmo a los que se estrenan que a los que vienen asiduamente. Bueno, vamos a empezar por, déjenme llevar la batuta, porque a mí este tema, algunos intuimos que puede llevar alguna carga de profundidad. Sánchez ha conseguido ser presidente de la Internacional Socialista. Algunos se mofan de lo que es hoy la Internacional Socialista. Pero bueno, óigame, ahí sigue Alemania con un canciller socialdemócrata, ahí sigue Portugal con un presidente socialista que para nosotros lo quisiéramos, que baja los impuestos y no los sube. Bien, está bien. Y luego además esto evidencia el ambiente de ruptura y de desconexión total que hay dentro de las filas socialistas. Fíjense, Felipe González quiere celebrar el aniversario de su llegada al poder. Muy bien. Está en su perfecto y legítimo derecho. Pero hay un mosqueo generalizado porque esto lo organiza la gente de Sánchez. Y la gente de Sánchez ha excluido a Alfonso Guerra y ha excluido a Corcuera, que no son precisamente pues, socialistas que sientan especial devoción por Sánchez. De todo ello les hemos preparado un resumen.
La Internacional Socialista ya tiene presidente y porque Pedro Sánchez ha sido el único candidato en presentarse. Los de Abascal tiran de ironía. Magnífica valoración, le deseo todos los éxitos. Creo que la Internacional Socialista no ha estado suficientemente bien atendida en los últimos años y probablemente merezca su atención completa. Y desde el mismo Ferrat destacan que el socialista hará historia al ser el primer español que lo consiga. El despliegue de la Moncloa por internacionalizar a Sánchez no cesa. Ya lo adelantaba hace unos meses hasta el mismo Almeida. Lo que yo creo que los españoles están empezando a percibir, si se permite la expresión, es que Pedro Sánchez está en modo Infojobs. Consciente de la situación política que se le avecina, lo de la Internacional Socialista apunta a que efectivamente se está buscando un destino en el extranjero porque la cosa empieza a pintarle bastante mal. Por 4 años, Sánchez presidirá una organización que agrupa a 132 partidos de clara orientación socialista, pero que destacan ha ido perdiendo repercusión en las últimas décadas. Su nombramiento no se realizará hasta el próximo mes de noviembre, cuando los días 25 y 27 se celebre precisamente en Madrid el 26º Congreso que lo encumbre. Sánchez aprovechará entonces el foco mediático para también darle más notoriedad a la presidencia de turno de la Unión Europea para el segundo semestre del año que viene. El presidente, que se encuentra ahora de viaje institucional junto a su esposa y la ministra de Industria por Kenia y por Sudáfrica, elude así hacer frente al plante que su partido acaba de hacerle a varios compañeros del gobierno del expresidente González. Sus compañeros del Partido Socialista Andaluz ahora rectifican su desaire e invitarán a los exdirigentes Alfonso Guerra, Narcís Serra y José Luis Corcuera, entre otros, a los actos previstos para este sábado en Sevilla para celebrar el 40 aniversario de la victoria de Felipe González en las generales. Que otra cosa sería de una visceralidad terrible. En fin, don Manuel Pino. Bueno, pues los dos grandes temas. El primero es la presidencia de Sánchez a la Internacional Liberal. La Internacional Socialista. Internacional. La Liberal creo que no lo queréis. La Liberal, estuvimos algunos, pero él no ando por allí. Pero bueno, estas internacionales se han devaluado mucho, no es lo que eran, ¿no? Y bueno, a la vista que solamente hay un candidato, ¿no? Y el que ha salido creo que llevaba 16 años, el griego, ¿no? Papandreou, lleva 16 años de presidente, tampoco han tenido ninguna gran notoriedad, ni en sus posesiones, ni en sus documentos, ni en su discurso. Que esté Sánchez buscando lo que está en campaña electoral, y esto es un acto más electoral para salir en los periódicos, para que abra telediario, y como va a ser ahora aquí en Madrid, me parece que va a ser el Congreso de la Internacional Socialista en Madrid, pues tendremos la apertura de la prensa amiga y sus radiales mediáticos todo el día ensalzando la figura del presidente para el cambio que quieren hacer de lo que es la demoscopia que no les favorece. Y respecto al otro asunto del resultado electoral del 82, de los 200 diputados... 202. Bueno, pues esto que no a guerra, es que eso es otro acto más de campaña al que se ha prestado Felipe. Es otro acto más de campaña en el que él quiere atribuirse los 202 diputados de Felipe González en aquel cambio, por el cambio en el que perdió UCD y ganó porque se dividió y porque tocaba a cambio y 202 diputados. Pero él intenta apropiarse de esa parte buena del Partido Socialdemócrata, que era en aquel momento, él pretende llevar eso. Y Felipe, bueno, como le están pidiendo el indulto a Griñán y de algunos amigos de guerra, pues imagino que estarán los dos allí arropando a este hombre, pero las caras que ponen no son muy simpáticas. No creo que estén muy a gusto en este acto electoral y este escenario mediático de propaganda que ha montado uno más Sánchez. Carlos Segura. Pues a ver, lo curioso que, hablando tan mal como habla el señor Pedro Sánchez de Madrid, siempre organiza las cosas en Madrid. Por algo será, por la red de infraestructuras de transporte que tenemos, porque es una ciudad segura, porque hay un alcalde que cree en la seguridad y que no cree, por ejemplo, en la ocupación, como la alcaldesa Ada Colau. Y si el señor Sánchez es el presidente de la Internacional Socialista, pues la verdad que bienvenido para los españoles. A ver si es verdad que le ponen un despacho lejos de España, convoca elecciones, que es lo que tiene que hacer, tal como está el país y con los presupuestos electorales que ha hecho, que además perjudica a Madrid y beneficia, como siempre, a los que quieren romper España, a los independentistas y a los herederos de ETA. Y como ya ha dicho Manuel, perdona. Como ha dicho Manuel, la cara de Felipe González, pero Felipe González se prestó a blanquear, igual que Pedro Sánchez y el PSOE se presta a blanquear a los herederos de los asesinos de ETA,
Pues eso es lo que ha hecho Felipe González, que se deja su imagen y presta su imagen para Pedro Sánchez. Pero bueno, es una buena noticia para España y espero que después, el 27 de noviembre, que el 28 de noviembre convoque elecciones y que pronto tengamos un gobierno de centro-derecha que saque a España de la crisis. Pues yo, con toda humildad, lo que yo concluyo de que saquen a pasear al Santón Felipe, que debe estar en el humilladero ahí en Extremadura, en la finca, bien tranquilo y bien tal, es que van muy mal las encuestas. Y por eso lo sacan a pasear, porque no, vamos, lo sacan con una precaución, con una cautela, con un... Ya, pero eso solo se hace cuando el éxito electoral del 82, si no sale la cara de Felipe, ¿de qué va a hablar? No, ¿De qué va a hablar Sánchez? Si Sánchez ha llevado en la ley de memoria, se ha puesto en el 83. ¿Cómo vamos a...? Lo ha borrado del mapa, le ha quitado un año de vida, Felipe. Sí, o sea, ¿de qué va a hablar? Algo mal tiene que ir. Y además, mira, está el CIS de Tezanos y el CIS de la Calle. El CIS de la Calle, el 12 de octubre, a Pedro Sánchez le abucheó, le silbó en el paseo de la Castellana. Y en cambio, en CEA Bermúdez, el 9 de octubre, a la presidenta Ayuso la vitorearon y la aplaudieron, y para hacer un recorrido de 5 minutos, que es lo que va de los Teatros del Canal a la esquina de Bravo Murillo con CEA Bermúdez, ahí estuvo la presidenta 45 minutos. Ese sí que es el CIS de verdad, el CIS de la Calle. Y yo creo que por muchas fotos, y estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho tú, Javier, que al final necesitan sacar a Felipe y sacarán todo lo que hagan falta, porque saben que las encuestas van cada vez peor. Bueno, vamos a hablar de algo que ha decidido el Ayuntamiento de Madrid. Ya recordarán que Pablo Iglesias compitió para ser alcalde de Madrid y abandonó la política. El resultado fue tan desastroso que abandonó la política. Bueno, ahora es un comentarista que hace sus programas show a base de decir alguna barbaridad. La última que dijo, o la que yo conozca, se refirió como gallinas a los policías municipales de Madrid. Y como consecuencia, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido reprobarlo. Hombre, reprobar a uno que no está en ese consejo del Ayuntamiento de Madrid, ese pleno, pues tiene esta virtualidad. Ninguna. No lleva parejo ningún castigo porque no se lo pueden aplicar, más allá del castigo en la fama, que es algo muy serio, porque este que fue vicepresidente del Gobierno de España, este que fue candidato a ser alcalde de Madrid, pues hombre, que el ayuntamiento le diga, oiga, mire, usted está reprobado porque ha insultado a todos y cada uno de los policías municipales de Madrid. Esto ocurría esta mañana en el pleno del Ayuntamiento madrileño. Que el Ayuntamiento de Madrid repruebe a Pablo Iglesias Turrión por las injurias manifestadas en fecha 28 de septiembre de 2022 contra la Policía Municipal, cierre de comillas, y que se adopten las medidas de apoyo a este cuerpo que se indica en la iniciativa. Pasamos a votación. Grupo Mixto. En contra. Grupo Vox. A favor. Grupo Socialista. En contra. Grupo Más Madrid. En contra. Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Popular. A favor. Queda aprobada la proposición y continuamos. Segura, previsible la votación, ¿eh? Nada nuevo. No, bueno, es que, vamos a ver, es que quien está por Más Madrid diciendo a favor es la misma que entró en una capilla en la Universidad Complutense diciendo arderis como el 36, que seguro que, como está ya en campaña, el día 9 de noviembre irá a la Plaza Mayor a renovar, que es el momento en el que se renuevan los votos de la villa con la Virgen de la Almudena. Pero aquí estamos hablando de la Policía Municipal de Madrid, que son 6.000 efectivos, que se juegan la vida las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo hizo un vicepresidente del Gobierno que ha tenido en su casa guardias civiles, que sigue teniendo en la puerta de su casa guardias civiles y seguro que tendrá contravigilancia porque ha sido vicepresidente del Gobierno de España, que yo eso no lo critico, porque oye, si tiene que tener seguridad, que la tenga. Pero lo que no puede es... Este señor es el mismo que cuando una de las manifestaciones que hubo en el paseo de la Castellana, cuando cayó un policía nacional,
y se le fue el casco, dijo aquella frase de me encantó cuando le pateaban la cabeza. O sea, este señor es vicepresidente del gobierno, pero este señor es vicepresidente del gobierno por culpa de Pedro Sánchez, por culpa del Partido Socialista. Es que eso no se nos tiene que olvidar. Eso que ha tenido usted un detalle, no recordando a Isa Serra, que le dijo absolutamente de todo, la empujó, la tal y cual, a una oficial mujer de la Guardia. Sí, además, y perdona que le interrumpa, eso fue en un desalojo en la calle Argumosa, y ahí nunca salió una asociación de vecinos a defender a las personas que se desalojaron. Que pregunten primero a la asociación de vecinos de la zona de Lavapiés por qué esas personas no se les apoyó, y ellos estaban ahí en la puerta, Isa Serra, también estaba Alberto Rodríguez, uno de los hoy concejal Jorge García Castaño, y estuvieron allí, porque es que no se nos tiene que olvidar que esta gente son los que ocupaban. Bueno, pues respecto de Pablo es un político amortizado. Su política de acertar los cielos y de la nueva política, todo ese discurso ya está acabado. Eso ha sido un fracaso, y eso pues cada vez que se presentan a elecciones pierden más votos. O sea, que aquí yo creo que él es un político que está ya amortizado, porque toda la expectativa que creó por su conducta y su comportamiento se han venido abajo. Que el Ayuntamiento de Madrid tenga que hacer una reprobación, pues no lo sé si esa es una función municipal de alguien que no está en el ayuntamiento, no lo sé, eso no lo sé. Pero lo que sí está claro es que eso empezó porque Vox quería que se declarara persona non grata. Y le pidió esto, y han buscado una solución, y los servicios jurídicos se negaron. Y entonces van a buscar esta solución menos mala. Bueno, pues es una forma de rechazarle sus comentarios sobre la policía madrileña, que hace un papel estupendo y que los ha puesto en un programa en evidencia, poniendo de héroe contra los policías, a la que fue condenada Isa Serra, que hoy está con la ministra en Igualdad, ¿no? Bueno, y que habría que saber cómo condenada, y fue condenada, inhabilitada por una policía en una cosa de una desocupación de viviendas. Claro, una cosa es razón de más para que el líder de esa formación política no se exceda con la Policía Local de Madrid, porque hay un precedente que empaña esa actuación o ese pensar político de los suyos, de los de Podemos. Claro, claro. Pero bueno, son cosas de cómo te educan. Son cosas de cómo te educan. Y no una buena noticia. A mí me da mucha pena, pero a ver si viene la solución de ellos, pues bienvenida sea. Lo que no hemos sido capaces de resolver en España, que es ayudar a los padres que quieren que sus hijos en Cataluña reciban una misérrima parte del 25% en español, pues resulta que el Parlamento Europeo, sin duda porque así se lo habrán currado algunos ilustres eurodiputados constitucionalistas españoles, va a enviar una misión a Cataluña para que analice si existe o no existe persecución hacia el castellano. Pues mira qué bien. Hombre, yo primero aplaudir la iniciativa de que acudan a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a solicitar que se cumplan las sentencias en Cataluña sobre un tema tan sensible como es la lengua, ¿no? Y esto pues hay que felicitar a la asociación esa de la España bilingüe y la escuela bilingüe que ha sido muy activista en esto, pues hay que aplaudirla y felicitarla desde aquí. Que venga en la Comunidad Europea una comisión a ver eso, pues va a aprobar en las escuelas, tenían que traer lo que ya le dijo el comisario a Aragonés: cumpla usted la sentencia y cumpla las normas. El otro día que estuvo por allí por Bruselas, le tuvo que tirar de la oreja que iba a hacerse también propaganda europea para contravenir el poder de su presidente en el exilio, todo ese rollo que tienen montado, pues le tuvo que tirar de la oreja. Lo que sí es una vergüenza es que no se cumpla la sentencia en Cataluña en connivencia, según ha dicho el propio Aragonés, con el gobierno de España, que dice que han llegado a un acuerdo en esa mesa para que no se cumpla la sentencia. Gravemente todos, ¿no? Para que no, pero se lo ha dicho Aragonés el otro día, Javier, eso es una vergüenza, porque la sentencia tiene que suplir en sus propios términos, y si tiene que dar 25% de la A a la Z, ni la ley contra la ley que han hecho en Cataluña, que es otra chapuza más, para seguir con el tinglao y con el presupuesto, para que vivan muchos de estos que están allí. Por el PSC. Para poner un régimen totalitario al final de su camino, porque siguen allí todos con el presupuesto para una sola causa, que ahora es la del proceso, con la connivencia del PSOE, que lo está sujetando ahora con ella allí, que está haciendo la labor para que no le falle aquí a los votos de Esquerra en el Parlamento para el sostén de la presidencia de Sánchez. Seguro. La verdad, ¿qué has dicho sobre ella? Los respiradores que nos faltaron aquí en España y que todavía no sabemos dónde están,
que te iba a traer el señor Illa, son los respiradores que le está poniendo a Aragonés en Cataluña, porque es que además ahora mismo yo ya no sé si RC es de izquierdas, porque Junts dice que es de centro-derecha de izquierda, o sea, al final es que hasta entre ellos mismos se llevan mal y claro, ellos no tienen ningún problema, porque luego aquí en España el señor Sánchez o les indulta, les ayuda, las mesas bilaterales, o sea, hay algo que sufrimos aquí en Madrid, que fueron los atascos del mes de febrero o marzo del año pasado, fue motivado por problemas en Cataluña con el Rodalies, que lo quieren ceder a Cataluña, y los maquinistas que pertenecen a Renfe Operadora no quieren. O sea, esto es la realidad, y es que es el PSOE, el PSOE, el PSOE y el PSOE. O sea, que no nos engañen. Y quien está ayudando al señor Aragonés, y se ha visto en los presupuestos, o sea, en Madrid van a invertir 77 millones en cercanías, en Cataluña van a invertir 800. O sea, es Bueno, que pues siempre están apoyando. De esas rodalíes, que son cercanías en catalán, a las regalías, que es de lo que yo quiero hablar, que es otra historia, lo que está pagando Sánchez para que le salven los presupuestos. Hemos conocido, es que hoy esto está glorioso, el día está glorioso. Ayer les decía que Urkullu reclamaba un poder judicial vasco, propio y distinto, para que nos juzguen nuestros jueces. Mire usted, los jueces no son ni suyos, ni míos, ni de nadie. Son jueces del Estado español y firman las sentencias en nombre del rey. ¿Qué parte quiere cambiar usted, Urkullu, de todo esto? No lo arregló. Ya veníamos de conocer que les habían regalado algo que es tremendamente injusto, que es que se renueve 5 años la ley del cupo vasco, sin que nadie le ponga coto. Y mira que hay gente que está dispuesta y que le tiene ganas a la ley del cupo vasco, pero no. Y ya lo de hoy ya es de traca, porque hemos conocido la última de las peticiones. Están todo el día pensando, ¿y qué más podríamos pedir, Pachi? Oye, ¿qué se te ocurre? Dice, bueno, pues mira, vamos a pedirle a este gobierno en debilidad, arrodillado, que nos autorice las selecciones nacionales vascas de pelota y de surf. Sí. Increíble, ¿verdad? La de pelota, bueno, sí, vale. ¿Y la de surf? ¿Qué me cuentan? ¿Dónde llevan el brazalete los que compiten en las selecciones de surf? Esto parece irreal completamente, pero forma parte de la compleja realidad a la que nos ha llevado Pedro Sánchez. Y ahora voy a la otra parte, la parte catalana. Las regalías, decíamos, ¿verdad? Bueno, pues sobre las regalías, aquí lo que está en cuestión es, queremos que reformes la consecuencia penal de haber cometido un delito de sedición. Dice Sánchez, sí, eso fue mi compromiso en la propia elección como presidente del gobierno, pero no dice que lo vaya a cumplir, y los otros se ponen nerviosísimos. Dice Sánchez, es que no tengo el consenso necesario en el Congreso de los Diputados. Y eso sí encaja perfectamente. Encaja perfectamente con que no lo tenga, porque se le pondría media cámara, pues pies en pared diciendo lo que no. Lo que ya no encaja en absoluto es lo que ha dicho hoy la portavoz del Gobierno, después de haber oído ayer al presidente con esto de el consenso en la Cámara. Lo del consenso en la Cámara, no sé si porque hoy tenía un día flojo o por si le falta alguna vitamina, llega el otoño, no lo sé, pero ha quedado en otra cosa visto por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El delito de sedición tenía que homologarse o convendría que se homologara conforme a los estándares europeos, pero que a la vista no parece que tengamos una mayoría parlamentaria suficiente como para avalar esa situación y, por tanto, no hay novedad al respecto. Se puede mentir lo mismo, pero necesitan más tiempo. 3 mentiras en una intervención de 20 segundos son extraordinarias. Lo primero, ya se lo he contado a ustedes antes para no ser descortés con mis invitados, lo voy a repetir ahora. Es que resulta que, la realidad es muy tozuda, y resulta que los 5 grandes países de Europa ya tienen más pena por sedición que España. Les voy a decir cuáles, por si acaso no se lo saben. Alemania, Francia, Italia o Bélgica. El Supremo ya le dijo a los que pedían el indulto, oiga, pero es que hay países donde esto se castiga con la cadena perpetua.
Bueno, pues esa ya es la primera de las mentiras de la señora Isabel Rodríguez. La segunda, dice, no tenemos mayoría. No, mayoría sí tenéis, lo que no tenéis es consenso. Pero mayoría, claro que la tenéis, la exhibís cada día. Arrolláis con vuestra mayoría cualquier expectativa de control, de transparencia hacia el gobierno Sánchez. Lo que no tenéis es consenso, pero no podemos confundir mayoría por consenso cuando nos da la gana. Cuando queremos escudarnos en el incumplimiento de una promesa de un presidente que quería captar a los de Esquerra Republicana cuando llegó al poder. Y la tercera, dice doña Isabel Rodríguez, claro, viene de Puerto Llano. Puerto Llano ya saben ustedes que es el pueblo de las dos mentiras. Ni tiene puerto ni es llano. Bueno, pues claro, ella ha conseguido 3 en una intervención de 20 segundos. La tercera de las mentiras de esta señora dice, no hay novedades. Como no hay consenso, mejor dicho, como no hay mayoría parlamentaria, dice ella, no hay novedades. Bueno, pues esta no la desmiento yo, se la desmiente la portavoz de la Generalitat de Cataluña, que sin ningún complejo dice, sí, estamos hablando con el gobierno de esto de reducir la fórmula del delito de sedición en algo más leve, que, en fin, que no sea tan heavy. Bueno, y no doy detalles de esa negociación porque no quiero perjudicarla. Saben que la desjudicialització del conflicte polític és un tema que s'està treballant amb total discreció. El govern de Catalunya i el govern de l'estat espanyol van tancar un acord el passat mes de juliol on es comprometien a abordar el procés de desjudicialització amb les modificacions legislatives necessàries. Chica. Javier, el asunto vuelve a ser una vergüenza más. El delito de sedición aquí hay que subir años. Portugal, que te faltaba, tiene 20. Portugal, que te faltaba en la lista, tiene 20 años. Y prohibidos los partidos independentistas. Bueno, también los hay. Entonces, aquí, ¿quién va a defender si esto se baja a los listones cuando están amenazando dar otro golpe de Estado, otras leyes de desconexión? ¿Quién va a defender la Constitución y el Estado de Derecho si no tenemos un código penal para disuadir al que quiera dar otro golpe como este? ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es Sánchez, muy dañino, está haciendo muchísimo daño y muy irresponsable, porque le va a dar, seguramente le va a dar y va a bajar la pena con carácter retroactivo del delito de sedición. ¿Y qué es lo que va a buscar con eso? Que vuelvan los que salieron corriendo en la maleta que crearon el problema, con la ley y tal, que vuelvan aquí con ventaja porque va a tener carácter retroactivo. Que los que quedan, los 1.500 que dijo el otro día en la Cámara Baja Rufián, que quedan por sentencia y que están procesados por el golpe aquel de Estado que dieron a la legalidad vigente, pues también quieren que sean beneficiarios con carácter retroactivo del nuevo marco legal que quieren imponer. Y luego, pues, dejarlos ahí con un listón tan bajo de pena para motivarlos para que vuelvan a hacerlo cuando les dé la gana. En este negocio que tienen montado, que es el negocio del proceso y el negocio de la independencia, que están encantados porque vive muchísima gente de eso. Pues el ejemplo hoy venía en El País, que es el periódico de cabecera, y yo creo que uno de los salvavidas que tiene el gobierno de España, que creo que el periódico El País tiene un titular como que el gobierno pretendía rebajar a la mitad la pena del delito de sedición, pero además decían que bueno, que esto en la Unión Europea es lo normal, o sea que es que encima nos toman por tontos, sí. y aquí es que hay que decir claramente, es que hubo un golpe de Estado en Cataluña. Que es que hay un policía nacional que tuvo que darse de baja porque le tiraron una piedra y le partieron el casco. Es que lo que pasó en Cataluña esos días fue lamentable y de esta gente no tiene que estar ni indultada, tiene que estar en la cárcel. Y el señor Puigdemont, cuando regrese aquí a España, lo primero que tiene que ponerle la Policía Nacional, la Guardia Civil, es unas esposas y llevarle a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, a declarar qué es lo que tienen que hacer. Pero al final la factoría Sánchez, estamos hablando de la sedición, pero no estamos hablando de los presupuestos, y al final todo esto lo tiene que pactar de cara a los presupuestos, y seguro que saldrá adelante como bien has dicho. Ya. Bueno, pues la otra polémica que dura y dura y dura, hoy se ha visto sacudida, es la de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ninguna novedad. Parece que estamos cerca, dicen los unos y los otros, nadie quiere concretar nada, pero el cerca
van pasando las semanas y yo que me alegro mucho, porque me parece que ahí le van a meter un gol a Feijóo de cine. Hoy lo que de ese tema, lo que es novedad es lo dicho por El Mundo, ¿vale?, el portavoz de Ciudadanos, que dice que el PP sanchista se une al Club de Amigos contra la Justicia Española. Con una mano, Sánchez subasta el Código Penal al mejor postor, reformando el delito de sedición, y con la otra desguaza la justicia con la ayuda del Partido Popular. Vamos a escucharle. Hoy hay que mirar al Partido Popular y decirle que deje de ser un Partido Popular sanchista. Un Partido Popular que apoya a Sánchez y su estrategia de laminación de las estructuras e instituciones del Estado mientras trata de repartirse el Consejo General del Poder Judicial, como se repartió el Tribunal de Cuentas, que perdonó las multas a los golpistas y toda una serie de importantes instituciones constitucionales de nuestro Estado. Que no sea cómplice de esta estrategia que está llevando a cabo Sánchez, que con una mano subasta el Código Penal al mejor postor, a Esquerra Republicana de Cataluña, y con la otra desguaza la justicia con el Partido Popular. Manuel Pino. Bueno, el tema del Partido Popular y de la renovación del Poder Judicial, entre el Partido Popular y el PSOE han politizado desde el año 85 el órgano de gobierno de los jueces, para bien y para mal. Han estado en consensos permanentes que ahora les cuesta más y dice que hay que lograr que sean independientes, que sean objetivos, que sean profesionales, que sean tal. Se ha invadido de política el Poder Judicial por razón de la elección. Y ahora están diciendo si entra o no entra el uno de Podemos, que quieren meter a Rosell, que si entra Izquierda Unida, qué cuchara, que cuál nacionalista queremos tal para meterlo en el Poder Judicial y otros en el Constitucional. Y tenemos que preparar eso para que las decisiones políticas que va a tomar Sánchez respecto al proceso y respecto a Cataluña y a esas mesas de diálogo y todo esto que van a poner en marcha, pues no le estén para atrás desde el Constitucional las posibles sentencias cuando se recurran las decisiones que va a tomar en contra del interés general y de la unidad territorial de España, que la va a tomar seguro. Y eso, ¿por qué? Porque si no se va a tener que ir, se va a tener que ir y él no quiere, él está encantado como está, ¿no? Entonces, esto hay que despolitizarlo, Javier, porque mira, está tan politizado que los gobiernos, concretamente, tenemos 3 jueces de ministros, 3, que vuelven luego a su carrera judicial como si no pasara nada, tienen sus plazas esperándola ahí. Pero no son los primeros, hay muchos, que han estado aquí, que han estado en la política y que se van luego a ti. Eso también hay que legislar sobre eso. Si usted decide ser político, señor juez, usted tiene que apartarse temporalmente, o un barbecho, temporalmente por lo menos, de la actividad judicial. No puede ser que usted tenga aquí la plaza en el Supremo para que mañana salga usted del gobierno y vaya a tomar la plaza del Supremo, porque ¿qué pasa ya en el Supremo con la connotación política que ha tenido ya ese juez y su compromiso político que ha tenido ese juez? Pues claro, se ha politizado. Entonces aquí hay que hacer un giro copernicano, que Europa en esto está dando opiniones y criterios, porque yo estuve en el desayuno del comisario de Justicia en el RIZ y lo dijo, yo puedo dar criterios y hay que hacerlos independientes, no podemos estar invadidos por la justicia. Pero aquí vamos al mismo clan. No quiere el PSOE no quiere que el censo de la primera ley orgánica del Poder Judicial vuelva a ser los 12 elegidos por el censo de jueces, no de las asociaciones, que también están muy politizadas y se ocupan más de la política que de las necesidades de las oficinas judiciales y de los empleados de las oficinas judiciales. Están todos muy politizados, progresistas, moderadas, no sé qué, muy politizados. Hay más jueces que no están en las asociaciones que votaban dentro del censo electoral y elegían a los 12 candidatos. Pues tiene que buscar ese tema, y si no, va a haber que buscar un sistema, porque la independencia y el contrapoder tiene que existir, o si no, las democracias parlamentarias se van a debilitar, si no tienen los contrapoderes. Por supuesto. Carlos Segura. Mira, que Ciudadanos llame al Partido Popular sanchista, la verdad que es lamentable, porque aquí en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, hoy ha estallado un caso en Brunete, el alcalde, apoyado por Ciudadanos. O sea, ellos a lo mejor lo que tienen que hacer es alejarse del PSOE. Y sin evadir el debate, el presidente Feijóo ya lo ha dicho y se lo dijo en junio a Pedro Sánchez, y le dijo que lo que hay que hacer es despolitizar la justicia, y el Partido Popular no se mueve de ahí. Lo que pasa es que hay que ir dando una serie de pasos y
uno de los principales pasos y la piedra angular en este proceso del Partido Popular y sobre todo del presidente Feijóo, que se lo ha dicho varias veces en las reuniones, lo que pasa que no sabemos ya si lo escucha o no lo escucha el señor Sánchez, y lo ha dicho, que es despolitizar la justicia, porque ya va siendo hora de despolitizar la justicia y, como bien has dicho tú, Manuel, los jueces tienen que elegir a los jueces. Bueno, ya veremos en qué queda, pero la gente se pregunta, oiga, esto de la justicia es bochornoso. Que tenga que venir un comisario europeo aquí porque no son capaces de ponerse de acuerdo, porque evidentemente el PSOE no dejará de beneficiarse como ha venido pasando desde el 85, y el que ha caído del caballo como Saulo pues es el Partido Popular, y claro, con ese planteamiento los otros no van a decir que sí nunca. Perdona, te interrumpa. Fíjate si está politizado esto, que le hacen una ley ad hoc para decirle, y usted, mientras no esté renovado, no puede elegir magistrados de sala en el Supremo. Y luego le hacen una ley que cambia esa. No, pero ahora me interesa y ahora sí. Ahora vamos a hacer una sesión para el Constitucional porque ahora me va bien. Es que esto es una vergüenza todo. Bueno, nosotros aquí nuestro papel es defender la propiedad privada, ya que nuestra Constitución lo hace de forma endeble y poco contundente y clara. Defiende otras cosas y la queremos mucho, pero estos a los padres de nuestra Constitución como que se les olvidó. No es una cuestión de la inviolabilidad del domicilio, no. Es una cuestión de lo que vendría después, y entonces ni siquiera se conocía, de los ocupas. En su última postulación ya no son ocupas políticos que organizan cosas, que tal, que fuman no sé qué, que todo lo dejan todo hecho una guarrería, no. Ahora el 80% de las ocupaciones son inquiocupas. ¿Y esto qué es? Pues estos son unos que en su día firmaron un contrato, que pagaron pues la fianza y un mes o 2 o 3 o los que sean, y que luego se han quedado ahí atrincherados sin pagar al propietario. El propietario intenta que les hagan lo que en los juzgados se llama el lanzamiento, ¿no? O la expulsión, para entendernos más fácilmente. Y ellos con innumerables triquiñuelas pues lo eluden y llevan años y años y años sin pagar a los legítimos propietarios. Por cierto, propietarios que no son ni fondos buitre, ni ricachones del ala, no. Vamos a ir ahora a ver una manifestación para apoyar a una propietaria de una modesta vivienda en Villaverde que se llama Yolanda. Esto es un fenómeno que afecta a gentes de clases medias y bajas, que ese instrumento del alquiler les permitía tirar adelante y que ahora en plena crisis, pues cuando más necesitados están, resulta que 2, 3 o 4 años después de que esa persona no pague, allí sigue y nadie les hace ni caso. Bueno, allí se encuentra, para explicarnos lo que ha pasado en Villaverde, Gloria Sacristán. Cuando quieras, buenas tardes. Sí, Xavier, muy buenas tardes. Nos encontramos en el barrio de Villaverde. Aquí esta tarde la plataforma de afectados por la ocupación ha convocado una manifestación. Se trata de una concentración silenciosa con una boca amordazada como símbolo de la presión judicial y política que sufren diariamente las víctimas de la ocupación. Se trata de personas completamente que están desprotegidas y que piden al gobierno que deje de mirar para otro lado y que establezca de una vez por todas un instrumento legal para acabar con la ocupación. Hemos hablado con una de las víctimas. Ella es Yolanda Florín y esto es lo que nos ha contado. Nosotros lo que llevamos reivindicando bastante tiempo es que se está haciendo uso de nuestra vivienda como escudo social de la falta de vivienda que se está garantizando desde el gobierno. Quiero hacer 2 apuntes, ¿vale? La falta de leyes, ¿vale? Mi caso está en el juzgado en Madrid, ¿vale? Mi juez no lo quiere leer mi caso. Y el otro punto que me gustaría tratar, ¿vale?, es lo abandonados que nos sentimos por los servicios sociales que únicamente solo están dando visibilidad a este tipo de personas, a la inquiocupación. No nos están dando visibilidad a nosotros, que también somos víctimas. Bueno, pues esto es uno de los casos que hoy hemos querido sacar a colación para abordar el tema de la ocupación, porque la pregunta es, ¿vamos a llegar a las 150.000? Esto va a empeorar, ¿eh? La crisis significa que mucha gente va a decir, pues yo hago lo mismo, no pago y a correr. Esto va a empeorar, lo sabemos, ya hay más de 100.000
viviendas que sufren sus propietarios esta fórmula de la ocupación, el inquiocupa. La verdad que, Carlos, tú esto lo dominas. Sí, lo domino un poco porque en el distrito centro hemos tenido problemas de ocupación. Y además, mira, me ha gustado porque en la imagen que salía, los únicos diputados que estaban ahí eran los del Partido Popular. Estaba mi compañero Ángel Ramos, Miriam Bravo. Vox también no, es a los que he visto. A lo mejor seguro que también estaría... eso es lo de menos. Y también estaba el presidente del PP de Villaverde, Orlando Chacón. Y eso es un grave problema. Y además, ahora mismo, según datos del Ministerio del Interior, aquí, porque luego hacen ahí un refrito con los datos, pues como siempre, o sea, el trilerismo de la izquierda. En Madrid hay 1.600 viviendas ocupadas, en Cataluña 7.000. El 43% de las viviendas ocupadas de España está en Cataluña. Pero fíjense el cinismo de la izquierda, que en un pequeño municipio, bueno, un gran municipio de 10.000 habitantes de Cataluña, gobernado por Junts y el PSC, el concejal de seguridad es del PSC, y ha contratado a la empresa de desocupación de España 2000. ¿Sabes? Esa empresa que llaman de extrema derecha, pero es una empresa que se dedica a desocupar viviendas. Y aquí tenemos un problema, y el presidente Feijóo lo dijo, y es un grave problema el que hay. Y, por ejemplo, pues, yo no sabía lo de esta señora Villaverde, pero puedo poner 1000 ejemplos de narcoocupación que estamos sufriendo en Lavapiés, por ejemplo, en Villaverde también, en Tetuán también ha habido, y al final la ocupación siempre es el efecto llamada. ¿Por qué en Barcelona hay más viviendas ocupadas que en Madrid? Está Ada Colau. Ada Colau era ocupa. O sea, la candidata de Unidas Podemos, la señora Jacinto, que está en la Asamblea, era de la plataforma antidesocupación, antidesahucios. Entonces, al final, son todos ellos. Y las medidas que presentó el otro día en Cataluña el presidente Feijóo es 24 horas que se desaloje. Si pillan infragante al que está ocupando, que se le desaloje inmediato, que por ejemplo, a esta persona va a tener que pagar el IBI, va a tener que pagar los gastos del agua, gastos de enganches de luz, etcétera, etcétera, va a tener que pagar, pues que la administración también le devuelva a esas personas el dinero. Y luego una cosa muy importante, que la vivienda ocupada no sea ni domicilio ni morada. Y otra cosa más importante, y acabo, es que no en ese domicilio ocupado que el empadronamiento sea legal. Esas son las medidas que presentó en Cataluña, que es el 43% de la ocupación en España, que presentó el presidente Feijóo. Y aquí, por ejemplo, tenemos la Oficina de Antiocupación creada por la presidenta Ayuso. Bueno, la propiedad privada, Javier, es un bien sagrado. Y los liberales defendemos la propiedad privada como nadie. Y además estamos en contra de que se agreda las agresiones que estamos recibiendo en la propiedad privada, como ha sido la de intervenir en precios y en alquiler a la propiedad privada de bienes propios. Y eso va contra la libertad. Por tanto, lo ponemos a denunciar ahí. Luego, hay dos cosas con esto muy, muy importantes. Una cosa es el desahucio de alguien que está ocupando con título, un arrendamiento que deja de pagar y tiene unas herramientas en la ley de arrendamientos urbanos para desahuciar a la persona que no te paga el alquiler, aunque negocie con él. Eso es una cosa. Y otra cosa es la ocupación sin título, que es de la que estamos hablando. No, estamos hablando de las dos. Esta de Villaverde es con título, que luego utilizan todo tipo de triquiñuelas. Oiga, es que soy una mujer perseguida, es que tengo a mi cargo, pero, en fin, ¿sabes? Pero ya si no paga la renta, sí, lo de la solución habitacional, el problema social, todo eso. Si tú no pagas el alquiler, causa de desahucio es no pagar el alquiler, porque es que muchas viviendas de esas son de ahorradores que han estado toda su vida buscando una segunda vivienda para tener un complemento de su pensión, que hay muchísimos ahorradores que lo han fijado en la propiedad de tener esa segunda vivienda. Entonces, ahí tienen que ser, los jueces tienen que ser muy serios. ¿Cuántos no habrá que siguen pagando eso, para los que tengan un título, tienen que ser muy serios y tienen que ser más expeditos los juicios. Pero en el otro lado, es que el tema tiene que ser de 24 horas. ¿Usted tiene título? ¿No tiene título? Acredite el título. ¿Que no es el título? Pues tienes tú que irse a la calle. Y la policía tiene que contribuir con una ley que ampare eso. Lo que no puede ser es los trucos, ni trucos. Que tengo un contrato, pero ¿con quién ha firmado usted el contrato? ¿Qué título tiene el contrato? Además, ¿qué he pagado por esto? Querido abogado Pino, en Colmenar Viejo, leído en El Mundo hace 2 semanas o 3 semanas,
una anciana, 97 años, de nombre Hortensia. Esta señora llama a la familia, a la Guardia Civil, y dice, échenlos, que se han entrado unos ocupas. Y le enseñan un ticket de la pizzería conforme un motorista ha ido a llevar una pizzería, y ahí se para todo. Ahí se para todo. Es amparo legal. La ley tiene que ser más contundente. Cosas que juicios rápidos y el título. ¿Tiene usted el título? Analizar el título de la calle con la policía. En el edificio ocupado en Lavapiés, en la Quimera, enseñaban a la gente a ese truco del telepizza. Porque funciona, porque saben de eso más que los que no estamos al día en todo eso. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí, vuestras opiniones, a ustedes igual, pero para ustedes tengo premio. El día en 30 minutos, a continuación, después de la publicidad. El día en 30 minutos. Bueno, saben que Sánchez se comprometió en el debate de investidura, cuando accedió a ser presidente, a rebajar las penas por el delito de sedición. Era un acuerdo que tenía con los que le auparon al cargo. Bueno, ahora la portavoz del gobierno de Sánchez alega no tener mayoría para poder rebajar el delito de sedición o despenalizarlo, y descarta que sobre este asunto haya nada nuevo, puesto que no tiene mayoría. Ojo con lo de mayoría, porque Sánchez nunca habló de mayoría, sino de consensos. Consensos para poder hacerlo en el Congreso. Y es bien diferente, sobre todo después de que este fin de semana el diario El País lanzara un globo sonda diciendo que el Gobierno estaba estudiando rebajar a la mitad las penas para el delito de sedición. Por otra parte, del nada nuevo que dice Isabel Rodríguez, eso no entra en cabeza que contradiga de forma tan abierta lo dicho ayer y hoy en declaraciones públicas por la portavoz del gobierno catalán, que está en manos de Esquerra. Y esta señora lo que dice es que se están produciendo contactos de los que no puede adelantar nada para no perjudicarlos, para reducir las penas por sedición con el gobierno de España. Todo en mitad de la tramitación de presupuestos, que es el escenario, el telón de fondo que explica todos estos vaivenes estratégicos, tanto de Esquerra como del gobierno de Pedro Sánchez. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. El Gobierno lo ha dejado claro. Solo habrá reforma del delito de sedición si hay mayoría parlamentaria que lo respalde. ¿Qué tipo de consenso requiere un cambio así? Bueno, la Constitución lo explica y lo deja claro. Al tratarse de una ley orgánica, es necesario contar con mayoría absoluta. Esto es 176 apoyos. Para ello, a los 153 diputados, aquí lo van a ver con los que cuenta el Ejecutivo de coalición, 120 del PSOE y 33 de Unidas Podemos, deberían sumarse otros 23 escaños. Aquí el sí de Esquerra, de PNV y de Bildu permitiría alcanzar esa mayoría absoluta. Los catalanes, que en un principio exigían suprimir totalmente el delito de sedición del Código Penal, parece que ahora ven con buenos ojos la voluntad del Gobierno, por tanto sí darían ese sí a reformarlo. Aún así, desde el Ejecutivo aseguran que no cuentan de momento con ese consenso. Nosotros no observamos un cambio de mayorías parlamentarias que permitan avanzar en esa dirección. Por tanto, no vamos a hablar en nombre de otros grupos políticos. No hay novedad en ese asunto. La posición del Gobierno es la que se mantuvo en el discurso de investidura. Y como no hay nada nuevo y no tenemos consenso, que no mayoría, pues no hay nada nuevo que contar. Sin embargo, la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, dice que sí, que hay contactos discretos entre el gobierno catalán de Esquerra i el govern de la senyora Isabel Rodríguez. Saben que la desjudicialització del conflicte polític és un tema que s'està treballant amb total discreció. El govern de Catalunya i el govern de l'estat espanyol van tancar un acord el passat mes de juliol on es comprometien a abordar el procés de desjudicialització amb les modificacions legislatives necessàries. Bueno, y Edmundo Val, el portavoz de Ciudadanos, ha dicho hoy, ha advertido hoy que el PP sanchista, sí, el PP sanchista se está uniendo al club de amigos contra la justicia española. Dice Val que con una mano Sánchez está subastando el Código Penal al mejor postor, reformando el delito de sedición, lógicamente, y con la otra está desguazando la justicia con la ayuda del PP. Hoy hay que mirar al Partido Popular y decirle que deje de ser un Partido Popular sanchista. Un Partido Popular que apoya
a Sánchez y su estrategia de laminación de las estructuras e instituciones del Estado mientras trata de repartirse el Consejo General del Poder Judicial, como se repartió el Tribunal de Cuentas, que perdonó las multas a los golpistas y toda una serie de importantes instituciones constitucionales de nuestro Estado. Bueno, ¿y qué dice el PP? Pues desde los populares dicen que tienen claro que este asunto no va a suponer un escollo más en las negociaciones del Consejo de los Jueces, ahora que están ya en su momento final. La secretaria general, Cuca Gamarra, asegura que ellos ya cumplirán, llegado el caso, votando en contra de reformar la sedición en el Congreso, y ha desvinculado ambos asuntos. Son dos cuestiones distintas, ¿no? Y son dos cuestiones donde el Partido Popular tiene un papel diferente. Si el Partido Popular fuera necesario para una reforma del Código Penal, el voto del Partido Popular impediría que se lleve a cabo este ataque al Estado de Derecho. Y votaremos no si este texto llega hasta el Parlamento. Y la segunda de las cuestiones responde a buscar las garantías para mantener y garantizar la separación de poderes y que el Poder Judicial tenga la independencia que necesita. La trola que venían contando a veces Pedro Sánchez, a veces los independentistas catalanes, es que era conveniente rebajar las penas del delito de sedición porque nos dejaban en mal lugar respecto de Europa, dando por supuesto que en Europa se castigaban menos. Bueno, pues nada, resulta que 5 grandes países europeos tienen las penas para la sedición más altas que las que establece el Código Penal español. Las condenas son más elevadas por sedición en Alemania, en Francia, en Italia o en Bélgica. Y aquí hay que recordar al Tribunal Supremo, cuando rechazó la petición de los indultos de los sediciosos catalanes, que hay lugares donde las penas por sedición se castigan con cadena perpetua. La reforma del delito de sedición y el compromiso del presidente del gobierno. El jefe del Ejecutivo quiere reducir las penas por este crimen contra la nación y, según apunta, seguir el modelo de otros países europeos por este delito, algo que no tiene mucho sentido, ya que las penas en Europa por traición a la nación son mucho más severas. Pongamos los siguientes ejemplos, poniendo primero el de España. La pena mínima son de 4 años y el máximo de 15 años por este delito. En Alemania van desde un mínimo de 10 años a cadena perpetua. En Bélgica, el país donde huyeron los independentistas, el destruir o cambiar la forma de gobierno se castiga con penas de entre 20 a 30 años. Por otro lado, en Francia es directamente cadena perpetua y en el caso de Italia tienen una pena mínima de 12 años. Diferentes fuentes apuntan que esta rebaja de las penas impulsará que los fugados del proceso que faltan por juzgar tengan una entrada a España más sencilla. Que el propio gobierno conceda facilidades a personas que han estado en contra de la nación hará que el camino sea mucho más fácil para volver a cometer el delito, además de reducir el periodo de inhabilitación de los condenados y los indultados, es decir, cabe la posibilidad que vuelvan a la política. A la que más beneficiaría esta rebaja es a Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, acusada por sedición y fugada a Suiza. A diferencia de sus socios, esta solamente fue acusada por sedición, por lo que el juez está pensando en penas de hasta 4 años únicamente. El grupo parlamentario Vox denuncia que el Ejecutivo quiere alentar otro golpe de Estado si esto sucede. Para conseguir la aprobación de los presupuestos generales del Estado por parte de Esquerra Republicana, que va a cambiar el Código Penal para bajar las penas del delito de sedición. Le está diciendo, venga, cometed el delito de sedición otra vez, hombre. A la espera estamos de qué va a ocurrir. Los presupuestos están a la orden de ser aprobados y Sánchez sigue favoreciendo a separatistas y a los simpatizantes de ETA. Y en economía, la AIREF se suma a la tesis de la recesión en España. El Producto Interior Bruto caerá los 2 próximos trimestres y romperá con un periodo de crecimiento apoyado en el turismo y en la creación de empleo. Es el mismo escenario, por cierto, que pronosticaba ayer un directivo del propio INE. Todos coinciden en lo mismo. Las cuentas del Ejecutivo quedan ahora desvirtuadas. Otro trimestre más con la economía española en negativo. La AIREF prevé un estancamiento entre junio y septiembre de este año. Tras un primer semestre con cuentas en positivo debido al turismo y la creación de empleo, ahora llegan las malas noticias. En este tercer trimestre del año el crecimiento del PIB podría situarse en torno a 0 o algo positivo, pero desde luego muy próximo al estancamiento. Las previsiones para el cuarto trimestre tampoco son buenas. La AIREF calcula una caída del 0,2 o 0,3%. De cara a 2023, los números también son malos. La autoridad prevé un crecimiento del 1,2%
frente al 2,1% del gobierno. Espera una inflación del 3,9% y un crecimiento del PIB del 4,3%, muy lejos de los números del Ejecutivo. Por otro lado, calcula cerrar el año que viene con un déficit del 3,3% frente al 4,6% actual y un parón económico con deuda pública hasta mínimo 2026, siempre y cuando no se prorroguen las medidas de ayuda. La reducción del déficit de 1,3 puntos solo se materializaría en el caso de que no se prorroguen las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis energética y la invasión de Ucrania. A pesar de los malos datos de la autoridad, el gobierno saca pecho de los presupuestos, desolla la AIREF y consideran que están en el lado correcto. Este Gobierno trabaja para dar estabilidad a España con estos terceros presupuestos, insisto, que significan estabilidad, tranquilidad. Son las muestras de un Gobierno que trabaja por esta estabilidad institucional y al mismo tiempo trabaja para la protección. Unas malas previsiones y un gobierno que no atiende a la máxima autoridad de responsabilidad fiscal. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué será necesario para que el gobierno se preocupe por los datos económicos? Los números que sirvieron para construir los presupuestos públicos para el año próximo están a punto de quedar oficialmente en ridículo. Se pretendía un crecimiento del 2,1% y todo parece desmoronarse antes de que termine el año presente. Primero fue un ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, Alfredo Cristóbal, quien situó el comienzo del frenazo en estos días y quien dijo que íbamos a tener pues un crecimiento el tercer trimestre y el cuarto trimestre en torno al 0%. Según sus propias palabras, decía un poquito arriba o un poquito abajo, pero él en cero es donde dejó las cosas. Lo mismo ha estimado hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que coincide con el pronóstico del ciudadano citado anteriormente. Para la AIREF el crecimiento del tercer trimestre será de 0 o escasamente positivo y negativo el del cuarto trimestre de un 0,3%. Los motivos, pues ya se los pueden imaginar, que las tensiones inflacionistas se van filtrando y se propagan ya, dice la AIREF, por el 70% de los productos que componen la inflación, el IPC. Esos productos ya sufren más de un incremento mayor al 4%. Como quiera que los salarios apenas se van a compensar por ese aumento de los precios, lo que nos va a venir a continuación es una merma importante de la capacidad de compra de los hogares y ello augura un estancamiento muy grave del consumo en la economía española. Con esos datos, la base para establecer los presupuestos del año próximo queda absolutamente desvirtuada. Y como hoy reclamaba el Círculo de Empresarios, sin ir más lejos, esos presupuestos debieran ser rehechos de inmediato bajo parámetros más realistas. Bueno, y vistos los pocos logros que cosecha en España Sánchez, el presidente comienza ya a dar forma a su futuro fuera de nuestras fronteras. El líder del Ejecutivo va a ser el primer español en presidir la Internacional Socialista. Se espera que sea nombrado en apenas un mes en el próximo congreso de la organización. La Internacional Socialista ya tiene presidente y porque Pedro Sánchez ha sido el único candidato en presentarse. Los de Abascal tiran de ironía. Magnífica valoración, le deseo todos los éxitos. Creo que la Internacional Socialista no ha estado suficientemente bien atendida en los últimos años y probablemente merezca su atención completa. Y desde el mismo Ferrat destacan que el socialista hará historia al ser el primer español que lo consiga. El despliegue de la Moncloa por internacionalizar a Sánchez no cesa. Ya lo adelantaba hace unos meses hasta el mismo Almeida. Lo que yo creo que los españoles están empezando a percibir, si se permite la expresión, es que Pedro Sánchez está en modo Infojobs. Consciente de la situación política que se le avecina, lo de la Internacional Socialista apunta a que efectivamente se está buscando un destino en el extranjero porque la cosa empieza a pintarle bastante mal. Por 4 años, Sánchez presidirá una organización que agrupa a 132 partidos de clara orientación socialista, pero que destacan ha ido perdiendo repercusión en las últimas décadas. Su nombramiento no se realizará hasta el próximo mes de noviembre, cuando los días 25 y 27 se celebre precisamente en Madrid el 26º Congreso que lo encumbre.
debate. Sánchez aprovechará entonces el foco mediático para también darle más notoriedad a la presidencia de turno de la Unión Europea para el segundo semestre del año que viene. El presidente, que se encuentra ahora de viaje institucional junto a su esposa y la ministra de Industria por Kenia y por Sudáfrica, elude así hacer frente al plante que su partido acaba de hacerle a varios compañeros del gobierno del expresidente González. Sus compañeros del Partido Socialista Andaluz ahora rectifican su desaire e invitarán a los exdirigentes Alfonso Guerra, Narcís Serra y José Luis Corcuera, entre otros, a los actos previstos para este sábado en Sevilla para celebrar el 40 aniversario de la victoria de Felipe González en las generales. La polémica ley trans sigue produciendo enfrentamientos. Los primeros eran entre socialistas y miembros de Unidas Podemos y ya después los enfrentamientos se han trasladado hasta con milites del Partido Socialista. El último de los casos, el enfrentamiento que se ha producido entre José Luis Rodríguez Zapatero y Carmen Calvo. Andan a la greña por el asunto del feminismo y de la renovación generacional en torno a él. Ahora se lo vamos a contar, pero sepan que es tan grave la situación de enfrentamiento por esta ley, por la ley trans, que el Partido Socialista ha decidido prorrogar una semana más el trámite de presentación de enmiendas para ver si se llegan a acuerdos. Zapatero desataba este lunes la polémica. Un debate generacional. Nadie cuestiona el mérito que la generación de Carmen Calvo y de otras feministas ha hecho la aportación de España, incluso con mi gobierno, ¿no? Y las reacciones no se han hecho esperar. La exvicepresidenta Carmen Calvo no ha dudado en cargar contra el expresidente del gobierno. No hay un feminismo histórico igual que no hay un socialismo histórico. El feminismo es el tronco de la democracia ahora mismo, mucho más profundo y mucho más complicado que las simples cuestiones que pasan evidentemente en los relevos generacionales. Ojalá fuera simplemente eso. Y con ello ambos han dejado latente que la brecha en el seno del socialismo a cuenta de la ley trans es cada vez más grande, pero también su distancia con sus socios del Ejecutivo. Podemos agoniza. ¿Qué pasaría si mañana el PSOE prorroga el plazo de enmiendas? Pues que la gente trans en España sufriría discriminación más intensamente durante más tiempo. Por lo tanto, yo respeto los debates que pueda haber en el seno de otros partidos, pero los diputados estamos aquí para proteger los derechos humanos de la gente y en particular de las personas trans. Y espera aún a ver la luz antes de que finalice el año a la ley estrella de la ministra Montero. El Partido Socialista sigue enzarzado en sus disputas internas e intenta apurar ahora los tiempos para dar por concluido el debate. Y amplía una semana más el plazo de enmiendas para que los grupos presenten sus propuestas. La semana pasada los de Sánchez adelantaban que no tocarían el punto que atañe a la autodeterminación de género, precisamente lo que era innegociable para la ministra Montero. Bueno, y pequeña victoria para la Plataforma por la Igualdad Lingüística en Cataluña, Escuela de Todos. La delegación del Parlamento Europeo visitará la región el año que viene para analizar la discriminación lingüística que sufren los castellanohablantes allí. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de los grupos del Partido Popular y de Ciudadanos. El detonante fue una carta enviada por las asociaciones probilingüistas al comisario Reynders, en el que alertaban del pacto entre el Gobierno y la Generalitat para vulnerar esa sentencia del 25%. Y hoy el Ayuntamiento de Madrid ha decidido reprobar a Pablo Iglesias por llamar gallinas a los agentes de la Policía Municipal de la capital. Vox pedía en un principio que se le declarase persona non grata, pero finalmente ha decidido retirar esa propuesta. La iniciativa ha salido adelante con los votos en contra de PSOE, Más Madrid y del Grupo Mixto. Este era el momento de la votación. Que el Ayuntamiento de Madrid repruebe a Pablo Iglesias Turrión por las injurias manifestadas en fecha 28 de septiembre de 2022 contra la Policía Municipal, cierre de comillas, y que se adopten las medidas de apoyo a este cuerpo que se indica en la iniciativa. Pasamos a votación. Grupo Mixto. En contra. Grupo Vox. A favor. Grupo Socialista. En contra. Grupo Más Madrid. En contra. Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Popular. A favor. Queda aprobada la proposición y continuamos. Y en el área de tribunales, hoy se ha reanudado el juicio por el accidente del tren Alvia cerca de Santiago. Declaraba el policía que instruyó los primeros compases de la investigación policial. De lo más relevante que ha dicho es que el maquinista no hacía más que repetir la frase "la he jodido", y que al policía le negaron que estuviera manteniendo una conversación por móvil. Lo primero que le pregunto es qué ha pasado
y me dice, bueno, lo dice en literal, dice, la he jodido, no me lo repite 2 o 3 veces. Digo, ¿pero por qué? Dice, no, es que venía a 190 kilómetros por hora. Entonces, muy nervioso, ya me empieza a preguntar, ¿hay algún herido? ¿Hay algún herido? Y como lo veo que está muy, muy nervioso, le digo, tranquilo, no pasa nada, no te preocupes. Y me responde, ¿cómo no voy a estar preocupado? Bueno, que posiblemente haya personas heridas. Y momento de actualizar la información sobre Ucrania. El ejército de Zelensky continúa avanzando en el sur y Rusia resiste como puede a esa contraofensiva. En la región de Donetsk, al menos 7 personas han muerto y 3 han resultado heridas en un ataque ruso en la ciudad de Bakhmut, en una zona controlada por Kiev. Las autoridades impuestas por Moscú, por su parte, han denunciado al menos 5 heridos en una explosión en Melitopol, en el sudeste del país. Bueno, y mientras Zelensky se desgañita pidiendo que llegue ese dinero para la reconstrucción de su país, que no llega al parecer, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, animaba hoy al mundo a no perder tiempo y ayudar a los ucranianos a reconstruir su país. Von der Leyen ofrece a la Unión Europea como coordinadora de todos los esfuerzos para la reconstrucción de Ucrania. Y Rishi Sunak ya ha comenzado a trabajar hoy como primer ministro de Reino Unido. Tras recibir el encargo del rey Carlos III de formar gobierno, el líder conservador se ha dirigido por primera vez a los británicos desde su nueva residencia en Downing Street. Sunak afronta una complicada situación económica y política. El nuevo mandatario ha asegurado que va a subsanar los errores de su predecesora, de Liz Truss, y va a devolver la estabilidad al país, aunque ha alertado de que habrá decisiones difíciles. Rishi Sunak, el exministro de Economía y sucesor de la primera ministra saliente Liz Truss, se ha reunido este martes con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, donde el monarca ha invitado al nuevo inquilino del número 10 de Downing Street a aceptar el cargo y formar un nuevo gobierno. En su primer discurso como primer ministro, Sunak ha advertido de la profunda crisis económica a la que se enfrenta Reino Unido y ha asegurado que ha sido elegido líder del Partido Conservador y primer ministro para arreglar los errores de Truss. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes, nonetheless. De esta forma, Rishi Sunak se convierte en el primer ministro más joven de la historia moderna de Reino Unido, el primero de una minoría étnica, el primer hindú practicante y el diputado más rico del Parlamento británico. Sunak, de 42 años, fue designado este lunes nuevo líder de los conservadores después de que la líder del grupo Tory en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, se retirara de la carrera y es el primer ministro al que el rey Carlos III encarga que forme un nuevo gobierno. Y en Italia, Giorgia Meloni ha dicho hoy que su gobierno no pretende sabotear a la Unión Europea, sino hacerla más eficaz. Lo ha dicho en su primer discurso ante la Cámara de los Diputados italianos. Meloni también ha afirmado que va a seguir apoyando al valeroso pueblo ucraniano, utilizando sus propias palabras, y que ella jamás sintió simpatías por el totalitarismo, ni siquiera por el fascismo que tuvo tanto predicamento en su país, en Italia. La Meloni ha pedido, eso sí, a sus ministros que la llamen presidente y no presidenta, porque no quiere hacer concesiones a los lenguajes inclusivos de género. È un sentimento di emozione e di profondo rispetto. Vale ovviamente a maggior ragione oggi che mi rivolgo a voi in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedervi di esprimervi sulla fiducia a un governo da me guidato, una grande responsabilità. La mayor parte de los ocupas son ahora inquiocupas, personas que firmaron un contrato de alquiler y al poco dejaron de pagarlo y no se les puede sacar de la vivienda ocupada porque utilizan mil triquiñuelas. Hemos querido estar en una manifestación de apoyo a una de esas propietarias, Yolanda, en Villaverde. Son gente, esta sufrida propietaria y tantos otros son gente de clases medias o de clases bajas y queremos que nos cuente qué es lo que ha pasado y su circunstancia.
Sí, muy buenas noches. Esta tarde la plataforma de afectados por la ocupación ha convocado en Villaverde una manifestación silenciosa con una boca amordazada como símbolo de la presión judicial y política que viven y sufren diariamente las víctimas de la ocupación. Son personas que están completamente desprotegidas y que reclaman que el Gobierno deje de mirar para otro lado y que establezca de una vez por todas un instrumento legal para poner fin a este problema de la ocupación. Hemos hablado con una víctima de la ocupación y esto es lo que nos ha contado. Quiero hacer dos apuntes, ¿vale? La falta de leyes, ¿vale? Y el otro punto que me gustaría tratar, ¿vale? Es lo abandonados que nos sentimos por los servicios sociales que únicamente solo están dando visibilidad a este tipo de personas, a la inquiocupación. No nos están dando visibilidad a nosotros, que también somos víctimas. Y hoy varias comunidades españolas han sido testigo del último eclipse parcial del año. El fenómeno ha podido avistarse a eso de las 12 del mediodía desde regiones como Asturias, como Aragón, Cataluña y también desde las Islas Baleares. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, sobre todo si deciden compartirla con nosotros. Les dejamos ahora con Sandro Meco con ese análisis de lo que está pasando en Gran Bretaña y a continuación con El Gato al Agua. Nosotros volvemos mañana a las 9. Hasta mañana.